Estamos estudiando la serie La familia cristiana, desafíos que enfrentar y deberes que cumplir. Y durante estos días estamos estudiando la conferencia La mujer, el desafío de enfrentar el maltrato con principios divinos. Y hoy nos corresponde estudiar la tercera parte. Se titula Jesucristo, su confrontación de la violencia y su amor por las mujeres. Escuche este principio. Jesucristo con su ejemplo y enseñanzas nos mostró cómo enfrentar la violencia. La Biblia nos muestra que Él fue una de las más grandes víctimas del odio y su amor por las mujeres demuestra que en verdad deben ser tratadas siempre como personas de valor y dignidad. Creo que la violencia en la familia es uno de los pecados más escondidos dentro del cuerpo de Cristo. No muchos quieren hablar. Tristemente, en algunas congregaciones se ha evitado hablar abiertamente sobre su existencia dentro de las familias cristianas. Como seres humanos somos tentados a hacer el mal en todo ámbito de la vida, y en el área de la violencia los hombres hemos tenido la tendencia a ser muy tentados. Primero a los Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Es común esta tentación a abusar. Es la realidad humana, una de las tentaciones que enfrenta todo cristiano. En los púlpitos predicamos que Dios tiene todas las respuestas, pero paradójicamente el problema ha sido que algunos pastores no han entregado las respuestas claras al problema del abuso, aunque Dios tiene todas las respuestas. Algunos prefieren no abordar la temática guardando un silencio que impide que muchas víctimas se atrevan a denunciar. En mis viajes por América Latina visitando cientos de congregaciones, he podido certificar que muchos líderes prefieren tratar el tema superficialmente, no tienen un proceso de discipulado para acompañar a la víctima para que pueda enfrentar la violencia bíblicamente con la compañía de una autoridad, porque así tiene que ser. No todo pastor puede realizar el proceso de consejería y acompañamiento en la confrontación, pero todos pueden buscar psicólogos cristianos, consejeros que ayuden a las víctimas en forma bíblica y profesional, o recomendar las ayudas que ofrecen las agencias gubernamentales. Creo que después de que los familiares se enteren y denuncien en la congregación su situación, las primeras autoridades que deben involucrarse en forma profesional son los líderes. Es la obligación de los pastores tratar el problema bíblica y profesionalmente, o derivar a las víctimas a un ministerio cristiano especializado y continuar con la supervisión para que se complete el proceso. Hablemos ahora de Jesús, su encuentro permanente con la violencia y el abuso. Escuche este principio. Nuestro Salvador fue víctima de mucho maltrato y violencia a pesar de su amor y su inocencia. Él fue víctima del odio humano, a la imposición de autoridad, y su ejemplo nos muestra cómo destruyen las relaciones humanas esos actos de maldad. Los encuentros que Jesús tuvo con los líderes religiosos de su época y con las autoridades civiles nos muestran muchos abusos, desprecios, insultos, maltratos, humillaciones y violencia, hasta la misma muerte. La violencia, el maltrato, los insultos, las amenazas y persecuciones son iguales independientemente si provienen de las autoridades civiles, los líderes religiosos o los miembros de una familia, y todas las víctimas sufren, incluyendo nuestro Salvador. La violencia es violencia, el abuso es abuso independientemente del contexto. La experiencia de Jesús fue no solo dura, también fue pública. La experiencia de la mujer cristiana abusada ocurre generalmente en privado, en su hogar. Triste y erróneamente ellas tratan de mantenerla en privado y no denunciar ante las autoridades. Y Jesús enfrentó estos problemas y podemos aprender de él cómo abordarlos. Hablemos ahora de Jesús, una muestra del maltrato contra un hombre inocente. Escuche esto. Las experiencias de abuso que sufrió Jesús nos entregan una larga lista de comportamientos malignos y pecaminosos, y los vemos tanto en contra de Jesús como algunas personas que él conoció. Además nos revela que no solo las mujeres, sino también los hombres y los niños son violentados, abusados y maltratados, y no solo por la familia, sino también por las autoridades, por el sistema judicial en algunas ocasiones.
También existen hombres buenos e inocentes que no cometen abusos ni violencia y son maltratados. Es que no creo que existe la violencia de género, porque la violencia no tiene género. Esta es utilizada por cualquier persona independientemente de su sexo, debido a que la mayoría de los casos de abuso ocurren por hombres violentos. No tenemos derecho a criminalizar a todo el género masculino. Muchos hombres también sufren en una relación con mujeres dominantes, groseras, celosas, violentas, y sufren abuso doméstico y también eclesiástico al ser ignorado por sus líderes. También sufren abusos judiciales al no ser escuchados por las autoridades, cuando no les creen los relatos verdaderos, cuando aceptan las mentiras de mujeres manipuladoras, que se aprovechan del sistema, que acusan, que exageran sus acusaciones para obtener más apoyo económico. Y en muchas ocasiones he sido testigo de que las autoridades han favorecido a una abusadora, astuta, hábil y manipuladora, y castigado injustamente o muy severamente en su economía a un hombre, limitando o impidiendo el derecho de compartir con sus hijos en caso de divorcio. Esos hombres han sido castigados basados en acusaciones falsas o exageradas. La conclusión es que así como Jesús fue maltratado, también existen hombres maltratados por la gente, por la sociedad, por su familia, por el sistema judicial. Y no todas las mujeres que denuncian son realmente acosadas sexualmente, no todas son maltratadas ni violentadas, y tampoco denuncian todas las que son maltratadas. Pero también es verdad que existen hombres que maltratan a las mujeres y mujeres que maltratan a los hombres, y quienes lo hacen independientemente de su sexo son condenados por Dios. Hablemos ahora de Jesús, una variedad de abusos que nunca deben ser permitidos. Existen muchas maneras de maltratar, abusar o violentar a una persona, y el abuso en todas sus formas y la violencia en todas sus formas, queridos, es condenado por Dios. Demos una rápida mirada a algunas de las experiencias de abuso de nuestro Salvador. Jesús sufrió abuso por la lucha de poder, el celo de los líderes que le querían controlar. Esto relata Juan. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer, miren, todo el mundo se va tras él. ¿Nota? El celo. Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias al templo para arrestar a Jesús. Todo injusto. Muchos de los problemas de violencia contra la mujer y niños están basados también en el mismo deseo de controlar y también motivados por los celos enfermizos de quienes usan mal el poder. Las mujeres y los niños, y a veces los hombres, no solo son maltratados por el cónyuge o padre, sino que además por la astuta manera de convencer que generalmente tienen algunos victimarios. Aún otras personas atacan a la víctima en vez de defenderla, se lo dice un consejero. Y eso también ocurrió con Jesús. No solo los líderes, sino aún la gente actuó con violencia. Y Juan lo relata con estas palabras: una vez más la gente tomó piedras para apedrearlo. Los abusadores siempre encuentran razones y justificación para ofender y maltratar, pero las acciones destructivas nunca deben ocurrir en la familia, aunque un miembro de la familia se equivoque y cometa 1000 errores. Los errores, los pecados, los insultos o la violencia nunca deben ser confrontados con actos similares, pues 2 males nunca resultan en un bien. Quiero que recuerde este principio. El cristiano no debe usar el maltrato, abuso o la violencia como acción o como reacción. Responder con maldad a la maldad que se recibe no es un comportamiento cristiano y nunca entrega solución, más bien agrava el problema y produce destrucción. Como consejero, yo no solo he sido testigo del abuso y maltrato por parte de los hombres, también me han relatado, he sido testigo del abuso y maltrato que realizan las mujeres y los hijos. Mujeres golpean, rasguñan, tiran cosas a los hombres que en momentos de discusiones algunos de ellos no quieren usar la violencia porque no es su costumbre o porque no quieren dejar muestras de violencia para no ser arrestados pese a que son atacados y luego son denunciados a la policía y acusados falsamente. Yo he sido testigo de aquello. Jesús también fue acusado falsamente. Observe este relato.
Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho con las manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían, dice Marcos 14. ¿Usted ve cómo se inventa la gente? Así también hay hombres y mujeres que no han cometido violencia, pero en una discusión son acusados falsamente ante las autoridades, como fue acusado Jesús falsamente. Note lo que dice ahora. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y le preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. ¿Criminal? Muchas mujeres son rechazadas, minimizadas, despreciadas regularmente. Y Jesús vivió la misma experiencia al ser rechazado y despreciado. ¿Sabe quién lo dice? El profeta Isaías. Fue despreciado y rechazado, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías 53. Hablemos ahora de Jesús, una víctima del abuso religioso. Muchas mujeres han recibido abuso sobre abuso. Son víctimas de abuso en su casa. Además son víctimas de uno de los peores abusos, el abuso de los líderes religiosos. El abuso religioso, el abuso de la Biblia, es uno de los peores abusos porque la gente es sincera, la gente busca de Dios, cree en sus líderes y cree que ellos representan a Dios, y las personas creen que los líderes realmente enseñan la palabra de Dios y están convencidas que ellos le darán el consejo que Dios ordena, y por ello cuando le escuchan intentan cumplirlo. Y cuando el consejo es: siga confiando en Dios, algún día Dios lo cambiará. O siga orando y esperando porque Dios no la dejará sola. Usted solo humíllese y no responda con mal, Dios hará algún día justicia. Usted no está sola, Dios está con usted y Él a su tiempo intervendrá porque los tiempos de Dios son buenos, aunque no son los nuestros. Ore y ayune, el Señor traerá a su esposo a sus pies de Cristo. Todos esos consejos y otros que entregan líderes bien intencionados pero mal preparados son consejos abusivos. Abusan de la palabra de Dios. Porque la sinceridad no quita el error y un mal consejo de un líder cristiano trae graves consecuencias. Escuche este principio: todos los consejos que inciten a entregar a Dios la responsabilidad que deben cumplir las víctimas de confrontar bíblicamente la violencia es erróneo. La sinceridad en la entrega de solución no elimina el error que comete quien realiza una mala interpretación. Todo mal consejo entregado por un líder cristiano es un acto de imprudencia que produce graves consecuencias. Jesús experimentó también el terrible abuso religioso. Si el Hijo de Dios lo experimentó, ¿qué queda para miles de cristianos sinceros e inocentes que continúan bajo la enseñanza errónea de líderes mal preparados y que se niegan a salir de congregaciones donde están abusando de ellos? Jesús fue testigo del abuso que recibió un ciego a quien él había sanado. Este hombre tenía tanta gratitud que quería proclamar que Jesús era el Mesías y por ello fue atacado por los sacerdotes. Ellos se negaban a creer que el hombre había sido ciego, dice el versículo, y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Estos líderes, en vez de involucrar a la familia para adorar a Dios por el milagro, quisieron involucrarla para abusar de Jesús. Note lo que los padres le dijeron: sabemos que él es nuestro hijo, nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Juan 9, 18 al 21. Y el hombre sanado por Cristo los confrontó diciéndoles: yo no sé si es un pecador, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Y sabe qué hicieron los líderes religiosos? No solo estaban abusando de Jesús, también ahora abusaron del hombre. Observe la respuesta. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos tú a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Juan 9:34. ¿Expulsado del templo quien necesitaba el amor y la protección? ¿Expulsada una mujer o maltratada e ignorada una mujer que necesita la protección de sus líderes? ¿Con consejos malos? Este tipo de líder que quiere ser respetado, que quiere ser amado, apoyado por su congregación,
¿No le interesa realmente lo que la gente está sufriendo? Si ellos se interesaran, se prepararían para entregar respuestas bíblicas y no respuestas religiosas. Si le interesara a la gente, les guiarían, les acompañarían en su dolor, le entregarían respuestas claras y concretas. Pero ese tipo de liderazgo que solo espiritualiza la vida y quiere mostrarse como piadoso, poderoso, milagroso, lo único que hace es aparentar piedad y además exigir a la gente un tipo de vida devocional que Dios rechaza. Dios quiere oraciones, ofrendas, pero no de los hipócritas, a quienes les encanta la vida emocional y devocional, pero que no practican la verdad en sus familias. Pedro le dijo a los cristianos: vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escuchó? El apóstol Pedro comunicó que a Dios no le gustan las acciones hipócritas de quienes desprecian a su cónyuge, lo tratan mal pero oran bien. Las oraciones de los maridos, las esposas, los hijos, los padres, de todo cristiano que use el abuso, la violencia, son estorbadas. No es palabra mía, es palabra de Dios. A Dios no le gustaba la actitud hipócrita de los líderes religiosos de su época, que practicaban oraciones, exigían devoción, pero no se preocupaban de las necesidades de la gente, ni se preocupaban de entregarle la información necesaria para que vivan la verdad, porque su mundo era la religiosidad. No es nuestro mundo. Observe la dura crítica de Jesús a estos religiosos. Él dice: no mueven un dedo para aligerar la carga de quienes están sufriendo. Por lo tanto, dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es aparentar. Les encanta, dice Jesús, sentarse a la mesa principal en los banquetes, ¿cierto? Que todos lo adoren allí. Buscan los asientos de honor en la sinagoga, sentado adelante. Le encanta recibir saludos respetuosos que caminan por las calles y que los llamen rabí. Mateo 23. Hablemos ahora de Jesús, víctima del maltrato familiar. Nuestro Señor fue insultado por la gente. Aún lo maltrataron diciendo que estaba loco. Mira este relato. Al oír decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Juan 10:19. Pero no solo la gente pensaba mal de Jesús, también lo hacía su familia. Jesús tuvo que confrontar a su familia y nos muestra que aún los consejos de la familia que dicen tener deseos de proteger están equivocados. Y si están equivocados, tienen que ser ignorados. Observe lo que ocurre en Juan 7. Después que Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos tramaban su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas y sus hermanos le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros, no acá. Es evidente el intento de control de la familia, que reconoce que hace milagros, pero no lo quiere cerca de ellos. Le dicen: no puedes hacerte famoso si te escondes así. Anda a hacerte famoso a otra parte, le dicen. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Suena lindo, ¿no? Esta es la familia dando sus ideas, queriendo ir sutilmente en contra de la voluntad de Dios. Agrega: ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni la familia creía en Jesús, tal como muchos familiares no creen, no apoyan a las víctimas o su apoyo es erróneo. La respuesta de Jesús, directa: este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando les dé la gana, cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, yo no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Jesús le dice: miren, no se metan conmigo, hagan ustedes lo que quieran con su vida, pero no traten de dirigirme a mí, porque ustedes no son las víctimas del odio, porque no practican el Evangelio. Y luego agrega: después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Finalmente Jesús hizo lo que tiene que hacer toda víctima de violencia, es decir, asegurarse de que conoce la voluntad de Dios y obedecerla, aunque todos los demás, aún los familiares más cercanos, se opongan. El Cristo odiado, despreciado, insultado, falsamente acusado, golpeado, tildado de loco,
aún por su propia familia, con su vida, con su ejemplo, con sus palabras, nos confirma que toda persona, usted y yo, somos responsables de nuestra sanidad, nuestra seguridad, la confrontación sabia del problema, y que su única meta debe ser cumplir la voluntad de Dios y no lo que los familiares le están diciendo cuando está fuera de la palabra de Dios. Jesús tuvo una variedad de respuestas. Él ministró a los abusados, confrontó a los abusadores. En sus palabras de confrontación descubrió el odio, los deseos de venganza, los celos, las mentiras, las amenazas. Nos mostró que nada de eso debe ser aceptado. El manejo de los abusos y violencia que realizó Jesús es el modelo que debemos imitar. Él es el único modelo perfecto que Dios nos dejó para que todos los cristianos imitemos mientras respondemos basados en principios, con fortaleza, con respeto, con rectitud a la violencia y el abuso, venga de donde venga, porque somos parte de su familia que debe ser respetado e hijos de un rey que debe ser obedecido e imitado. Deseo que las mujeres cristianas que están enfrentando abuso eclesiástico, emocional, espiritual, verbal, psicológico, financiero, violencia física o cualquier tipo de maltrato, para que decidan aprender a filtrar su experiencia a través de los principios de la palabra de Dios, la estudien con la ayuda de líderes que viven con integridad y que son bíblicos y profesionales. Esta es mi conclusión. Jesús es descrito en la Biblia como el varón de dolores, experimentado en quebrantos, y nadie mejor que Él nos puede comprender y guiar para que evitemos y enfrentemos toda maldad en la vida familiar y para que tengamos consuelo y orientación cuando no podemos evitar la aflicción. Nuestro sumo sacerdote, querido, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, bíblicamente, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más le necesitemos. Eso es lo que Dios manda. Allí encontraremos la gracia de Dios cuando más lo necesitemos. Permítame repetirle el principio. La palabra de Dios dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Está listo usted a enfrentar las situaciones de violencia y acercarse al Señor, encontrar oportuno socorro?